Buen día amigos, estamos en una nueva edición de Contrahegemonía, acá como siempre por Radio Con Aguante, siendo las 10:03 de la mañana del día viernes 27 de septiembre del 2024, haciendo 16 grados. Hoy vamos a tener un poquito de política e historia, vamos a hablar de la marcha universitaria por supuesto, pero antes que nada vamos a escuchar un poquito al jefe de Estado, el comandante en jefe, a ver qué dijo en la ONU. República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, un poquito antes de eso, Milei decía que básicamente decía que Argentina va a abandonar su posición de neutralidad que ha tomado históricamente de los conflictos bélicos internacionales. Esto ya va más allá del pensamiento de Javier Milei, de si apoya o no al Estado de Israel. Esto muestra lo poco que le interesa al presidente, al hombre, nuestro país. Una persona que no hace muchos años dijo que para él la bandera era simplemente como un muro. Supongamos que es verdad que Hezbollah y Hamas son grupos terroristas. ¿Con qué sentido nos arriesga así nuestro presidente declarándole la guerra prácticamente en la ONU? Lo que haría cualquier presidente capitalista más o menos razonable sería decir que llamamos a la paz en Medio Oriente, y después ver qué se le puede vender a Israel y qué se le puede vender a Palestina. No suponiendo que Hamas y Hezbollah son agrupaciones terroristas, llamar a una provocación que podría tranquilamente, en el caso de ser terroristas, hacer un atentado en Argentina, cuando ya en Argentina ha habido 2 atentados, pese a que todavía no se sepa quién los hizo. Está claro que Israel no necesita además la ayuda militar para matar civiles palestinos, ni los comandos armados que pueda tener todavía Palestina. Sin embargo, parece que Milei quiere ser más papita que el Papa, decide igual arrastrarse y por ende arrastrar a todo el país aliándose completamente a Estados Unidos, a Israel, a Inglaterra, oponiéndose claramente a dos que hasta este momento habían sido 2 aliados muy importantes de Argentina, que son 2 potencias emergentes enormes como son China, bueno, que China ya está consolidada claramente, que todo va a indicar que va a superar a Estados Unidos como potencia económica, y por otro lado Rusia. Sin embargo, el presidente se pelea con estos 2 países, no permite que el país entre a la Brexit, con Mondino como canciller, claramente en un atentado contra nuestro país, por querer quedar bien con Estados Unidos, por quedar bien con el imperio, cuando Estados Unidos no te va a tirar absolutamente nada. No es que China y Rusia sean perfectos tampoco, pero bueno, claramente es mucho más conveniente estar alineado en este caso, al menos tener alguna ventaja económica como te puede traer estar en el Brexit. Cuando es muy claro que ninguno de los 2 países hoy en día son socialistas, además ni China ni Rusia está claro que hoy en día son socialistas. Bueno, si bien China todavía en lo tema discursivo y todo sigue siendo socialista, bueno, hay empresas capitalistas en China, los bancos y demás, y bueno, Rusia, en hablar que Rusia el Estado Federativo ruso es capitalista del año 91, desde que Gorbachev desintegra la Unión Soviética en la Navidad del 91. A nuestro presidente no le importa nuestra soberanía, no le importa Malvinas, pese a todas las payasadas que hace con el ejército. No financia a la Marina para que vayan a salvaguardar nuestras costas, nuestros mares, para que los chinos y demás no hagan la pesca ilegal. Por lo que el objetivo más claro que le cabe al presidente, para mí al menos, que mejor lo describe entre todos los posibles, es Cipayo. Por su poco amor por el patrimonio nacional, arrodillándose totalmente a los poderes económicos y políticos internacionales. Parece haber quedado muy viejo ya cuando la derecha y demás al menos abogaba por el nacionalismo, no como ahora que cada vez aboga más por los poderes económicos internacionales y menos por los locales. Bueno, ahora vamos a cortar un poquito, vamos a cambiar un poquito de tema para no hablar tanto de Milei, que tampoco es nuestra idea hablar tanto del presidente, por lo menos por ahora.
o el psiquiatra de la Virgen cuando tuvo que contarle lo del niño a San José. Hoy se cumplen 3 meses de la muerte de mi hija, María Victoria. Después de un combate con la fuerza del ejército, sé que aquellos que la conocieron la han llorado, otros que han sido mis amigos o me han conocido de lejos hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado en esta oportunidad. Efectivamente, Vicky era segundo oficial de la organización Montoneros, responsable de prensa sindical, y su nombre de guerra era Gilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco a detalle. A los 22 años de edad es su posible ingreso. Se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época comenzó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical con tal debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas. Ella pidió licencia y no volvió más. Fue a militar una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema, en cuyo nombre combatía. Salió en esa experiencia convertida en un ascetismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975. No lo vio más. La hija de ambos nació poco tiempo después. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda satisfacción individual a empeñarse como mucho más allá de sus fuerzas físicas, como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos. Anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa, no se quejaba, solo su sonrisa se volvía más desvaída. En las últimas semanas varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. La amargura, una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana, cada 15 días. Eran entrevistas cortas, caminando por la calle, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para ir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar y estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada partida. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía por infinidad de testimonios el trato que dispensaba a los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros, el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límites en el tiempo ni en los métodos, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delagación. Sabía perfectamente que una guerra de esas características, el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella en camisón. Usaba unos camisones blancos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29 la despertaron los altavoces del ejército los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos, la terraza sobre las casas bajas, el cielo amanecido y el cerco. El cerco de 150 hombres, los FARC emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de sus hombres, un conscripto. El combate duró más de 1 hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha, porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La ametralladora era un halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas sorprendentes siempre le hicieron reír. Sin duda era nuevo y sorprendente para ella, que ante una simple pulsación del dedo brotara una ráfaga y ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Roauldes, jefe del operativo.
A los camiones y al tanque se le sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la ametralladora, se asomó de pie sobre el parapeto, y abrió los brazos. Dejamos de tirar y sin que nadie lo ordenara pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. Ustedes no nos matan, dijo el hombre. Nosotros elegimos morir. Entonces llevaron una pistola a la 100 y se mataron, enfrente de todos nosotros. Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró 2 granadas. Después entraron los oficiales. Encontraron a una nena de algo más de 1 año, sentadita en una cama y 5 cadáveres. El tiempo transcurrió. He reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón. Y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos, que eran distintos, sin ser deshonrosos. Pero ella eligió el camino que era más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros. Y esos otros son millones. Su muerte fue gloriosamente suya. Y en ese orgullo me afirmo que soy yo quien renace en ella. Esto es lo que quería decir a mis amigos y lo que desearía de ellos es que lo transmitan a otros por los medios que su bondad les dice. Bueno, esta fue la carta que escribió Rodolfo Walsh ante la muerte de su hija Victoria. Victoria mañana estaría cumpliendo 74 años el 28 de septiembre y pasado mañana, el 29 de septiembre, se cumplen 48 años de su muerte. También recordemos que en la carta de las juntas militares de Rodolfo Walsh, en una parte dice, cuando empieza a dar los motivos por lo que escribe una carta, dice el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de amigos muy queridos y una hija que murió combatiéndolos. Me parecía importante recordar esta carta, una carta que sinceramente la he escuchado muchas veces, al igual que la carta de las juntas militares de Rodolfo Walsh, y son probablemente las 2 cosas que más me inspiran en el tema del periodismo. Bueno, pues, los 2 motivos, bueno, si al principio yo quería estudiar periodismo por el fútbol nada más, después fue por Rodolfo Walsh y por Víctor Hugo Morales que me decidí a estudiar periodismo para hablar no solamente de deporte, sino de política y demás. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Al rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Bueno, estábamos escuchando la canción de Quilipayún, dicen que la patria es. Así que bueno, ahí vamos a hablar, hablando de patria, vamos a hablar un poquito de las universidades públicas
están tan en peligro con el gobierno de Milei. Y ahora vamos a estar hablando con Laura Carboni, parte de la... ahí no sé la palabra, Secretaría de Género y Diversidad Sexual de AGD, el Sindicato de los Docentes de la UBA, y miembro del Consejo Directiva. ¿Cómo andas, Laura? Hola, ¿cómo estás, Bruno? Ahí se te escucha muy bajito. A ver si Sí, ahí puedo subir un a poquito ver de volumen. ¿Vos escuchás ¿Ahora? bien, Laura? Yo te escucho bárbaro. No. Y bueno, ¿cómo pensás que se preparan para la marcha del 2 de octubre del sindicato? Mira, nosotros estamos en este momento en medida de fuerza, es nuestro segundo día de paro. Fuimos a 48 horas en todo el país y en la UBA sumamos un día más porque acá en la Universidad de Buenos Aires se trabaja también en algunas comisiones del CBC y algunos otros organismos también los sábados, así que agregamos, hicimos 70 y vamos a hacer 72. Y estamos haciendo agitación, clases públicas, cortes, abrazos en todas las facultades, por lo pronto de acá de la Universidad de Buenos Aires, colegios preuniversitarios, etcétera. Laburando codo a codo con toda la comunidad, docentes, no docentes, en el caso de los preuniversitarios que son SECUS, con las familias, con la cooperadora. Hay una preocupación muy grande, hay muchas expectativas en esta nueva marcha, porque bueno, todos vimos lo que fue la marcha del 23 de abril, y que efectivamente, más allá de que fue poco, insuficiente y todo lo que quiera, fue también aquello que le dio el brazo a torcer al gobierno, que finalmente tuvo que otorgar un pequeño porcentaje, por lo menos para el funcionamiento de las universidades. El problema es que en este momento el conflicto escala básicamente porque aquel ofrecimiento o aquel otorgamiento no incluía salarios, y los salarios de los docentes y los no docentes, desde que inició esta gestión específicamente, la de Milei, hemos perdido 55 puntos. Es decir, se redujo nuestro salario prácticamente a la mitad de nuestra capacidad para sobrevivir, ¿no? Para comprar cosas cotidianamente, para pagar el alquiler, para alimentarse, vestirse, etcétera, etcétera. Toda vez que a la par que no aumentan los salarios, sí te aumentan las tarifas de todos los servicios, la tarifa del transporte, etcétera. Con lo que el gobierno, incluso previendo que esta marcha puede tener dimensiones enormes, como ya se observó en el mes de abril, bueno, igual que en aquella oportunidad, empezó con su campaña contra quienes convocan, contra el supuesto adoctrinamiento en las universidades. Y ayer, además, hubo un nuevo mojón, hicieron una suerte de convocatoria paritaria, medio de urgencia entre gallos y medianoche. Capital Humano nos citó, Secretaría de Educación, para hacernos un ofrecimiento que es realmente una vergüenza y parece una provocación, porque nos ofrecieron el 5,8%, cuando nosotros digamos que eso representa el 10% de lo que nosotros hemos perdido en todo este tiempo. Es realmente de una... Nada, por un lado de mucha tristeza, porque eso está provocando que compañeros dejen sus cargos para ir a trabajar en otra cosa o en otros lugares. Se ve también, obviamente, la deserción estudiantil, sobre todo en el segundo cuatrimestre, porque los costos, bueno, se está haciendo invivible y por lo tanto llevar adelante un estudio universitario es más complejo todavía, y es por donde uno empieza a recortar cuando se ve en situación apremiante. Lo mismo que los docentes, vos tenés un cargo que por la cantidad de horas cobras, te pongo un ejemplo, el ayudante de primera con dedicación exclusiva, semi-exclusiva de la Universidad de Buenos Aires está ganando alrededor de 280.000, 300.000 pesos, son 20 horas de laburo semanales. Una maestra en Capital Federal está ganando prácticamente el doble por la misma carga horaria, como para dimensionar lo retrasado, lo atrasado que están nuestros salarios, lo que no quiere decir que nosotros queremos que las maestras cobren menos, sino que queremos cobrar más nosotros y más las maestras también, porque la docencia, bueno, ha sido muy golpeada, como muchos sectores a partir de la motosierra que introdujo este gobierno. Bueno, nada, eso más o menos pinta y nos estamos preparando fuerte, tenemos muchas expectativas, queremos que sea
una marcha de las mismas dimensiones de la vez pasada, va a ser masiva, por lo que tenemos entendido, tanto acá como en todas las provincias, porque si bien el epicentro siempre es Capital Federal, que es la foto que toman los medios nacionales, también es real que va a haber movilizaciones en todas las provincias donde hay universidad nacional. Sí, que en casi todas las provincias, si no en todas, hay universidades nacionales. Exactamente. ¿Cómo es también el manejo de los demás sindicatos, tanto no docentes y demás, y de los demás sindicatos docentes de las universidades públicas? Bueno, vos sabés que yo siempre soy muy crítica de cómo se comportan algunos sindicatos, en el sentido de que nuestro sindicato tiene una orientación política, a nosotros nos gusta decirnos, y así nos comportamos y así actuamos, de manera antiburocrática, clasista. Lo que sucedió como una suerte de fenómeno novedoso fue la aparición de este frente sindical en el primer cuatrimestre, que reunió a todas las federaciones, ya sea docentes y no docentes. Ahora, en el primer cuatrimestre ya hubo algunas dificultades para coordinar medidas de fuerza. Hoy, por ejemplo, yo te empiezo a hacer el mapa de quién está de paro y quién no, es un merengue, porque no es que las 48 horas de paro fueron convocadas por el Frente Sindical, sino por las diferentes federaciones dentro de sus cuerpos orgánicos. Eso también habla un poquito de que el Frente Sindical tiene ahí como un bloqueo o una traba, porque, bueno, cada uno algunos están negociando, supongo, tendrán expectativas de negociar algo con el gobierno, y otros queremos salir a luchar porque, digo, no es una cosa abstracta. La marcha de abril lo mostró, que fue el único evento en el cual el gobierno tomó nota y tuvo que aflojar en esa parte tan pequeña que nos otorgó. Sí es verdad que a esta marcha vamos todos la estamos promoviendo, todos estamos muy expectantes, e incluso escuché en esta semana hubo conferencia de la CGT también llamó a movilizar, las centrales, o sea, la marcha va a desbordar lo que es específicamente la cuestión universitaria, porque bueno, se van a colar también ahí otras demandas como jubilados, contra los 500.000 despidos que existen en el Estado, contra los despidos en el sector privado, es decir, contra la carestía de vida que en este momento se palpa en los barrios populares, desde el momento en el que les han cortado la asistencia, la comida, los planes, etcétera, etcétera, que son, las compañeras contaban, las compañeras de los comedores con las que a veces me cruzo en movilizaciones, nos contaban que se están sumando cada vez más jubilados a las ollas populares o a los comedores porque claramente no pueden comer. O sea, estamos ante un gobierno absolutamente inhumano, no solo de una orientación capitalista, de timba financiera, etcétera, etcétera, sino además es absolutamente inhumano. Bueno, la otra vez que estuvimos hablando también por acá, nos habías dicho que peligraba el comienzo de clases en ese momento del segundo cuatrimestre de la UBA. Si no aumentaba las partidas, ¿vos pensás que con estas partidas actuales se podría llegar hasta fin de año? Va a estar difícil, muy difícil. El tema ahí es, a ver, los recursos de algún lado seguramente para que funcione van a salir, lo que no quiere decir que resuelva todo el problema que nosotros tenemos. Mi posición es que teníamos que haber ido a un nuevo inicio real a partir del mes de agosto y luego del receso escolar. Pero bueno, también ahí hay una especie de búsqueda de coordinación con el resto de las federaciones, que también es con el resto de los sindicatos que están en el resto del país. Entonces, al no haber todavía esa articulación fluida, eso hizo que finalmente el inicio fuera una serie de paros, muchas veces, y lo han criticado muchos nuestros afiliados en las asambleas, cosas que no decide AGD, sino la federación a la cual pertenece AGD, que son los paros aislados. Es decir, cuando uno tenés una continuidad y profundización de un plan de lucha, bueno, pasa esto, que sí, que no, que sí, sirve, no sirve, al final me retraso en la materia y no, entonces es como, yo creo que está muy difícil llegar a fin de año, por lo menos en lo que es materia salarial. Realmente la situación que estamos viviendo los docentes con nuestros salarios es entre triste, preocupante y bueno, eso genera lo que te contaba. Gente que deja sus cargos para dedicarse a laburar en otra cosa o para irse a laburar en otra jurisdicción. Es decir, entre estar trabajando en la universidad
con todo lo que ello implica, porque implica preparación de clases, corrección de parciales, preparación de materiales. Los materiales que los pibes usan en la universidad para estudiar los escribimos nosotros. Entonces es como un combo que hace imposible llegar en condiciones a fin de año. Ahora, si llegamos o no, no va a depender de mí, eso te lo puedo asegurar, pero sí le voy a poner toda la voluntad para que se pueda articular un plan de lucha que nos dé una conquista, obviamente. Sí, me hiciste acordar ahora, mi profesor de economía del primer cuatrimestre me dijo que decía que, por ejemplo, en las notas siempre hacía un Excel y comparaba la respuesta de los alumnos para ver cómo estaban con las diferentes preguntas, pero dijo la verdad que tomarme todo ese trabajo además con lo que nos están pagando, la verdad que no. Totalmente. Que no. Así me hiciste acordar de eso. Es así, nuestro laburo no es solamente adentro del aula, sino todo lo que hacemos por fuera de ella que contribuye a la educación, no es para un beneficio personal, desde ya. Para ir cerrando, porque sabemos que no tenés mucho tiempo, te quería preguntar, o mejor dicho, ¿cómo ves el movimiento estudiantil ante toda esta? ¿Ves alguna respuesta? Mira, el movimiento estudiantil, quién sabe, no está en los niveles que uno querría o ha visto en otras épocas. Uno que es viejo, yo hace 25 años que soy docente, pasé por muchas etapas, pero sí hay mucha preocupación. Me parece que al estudiantado le está pasando, bueno, el estudiantado también está atravesado por la escena política, hay una simpatía en algunos estudiantes por la fuerza de la Libertad Avanza, que es la que lidera o la que gobierna, pero aún así muchos van a concurrir a la movilización. Hay facultades que están como más organizadas, filo, socio, donde hay clases públicas, participa el movimiento estudiantil. Hay otros lugares donde hay menos organización, pero compartimos todos la preocupación y las ganas de que finalmente se resuelva el conflicto universitario, así que descarto que esos estudiantes van a estar en la calle el día 2 de octubre. Te agradecemos mucho, Laura, no te queremos joder más tiempo, así que ahora en un ratito tenés que salir por la tele. Más. Eso dicen por ahí. Gracias a ustedes por llamarme, siempre es un gusto participar de tu programa, Bruno. Muchas gracias a vos por siempre estar dispuesta. Te mando un abrazote. Abrazo grande. Bueno, ahí estuvimos hablando con ya una amiga de la casa, con Laura Carboni, secretaria de Géneros y Diversidad Sexual del AGE de UBA y miembro del consejo directivo del mismo. Ya todavía nos estaba hablando con ella cuando había terminado el primer cuatrimestre del año, así que bueno, sigue en conflicto en la UBA, vamos a esperar que la marcha sea masiva del 2 de octubre, por supuesto de acá vamos a estar marchando también el miércoles que viene, así que bueno, esperemos que siga la lucha. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás lo volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable
que se hunden en olvido por su hueca especerar. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ella se tiene su andar sin atreverse luego a esperar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Bueno, hace 2 días se cumplió el aniversario del asesinato de Rucci. En estos días las calles porteñas estuvieron inundadas con carteles que decían, recordando el aniversario de la muerte de Rucci, diciendo que a Rucci lo mataron por argentino y peronista. Yo creo que es un poquito más complejo la situación que decir que a Rucci lo mataron por argentino y peronista simplemente. Recordemos que a Rucci lo matan el 25 de septiembre del 73. Era el líder era el secretario general de la CGT y secretario de la Unión Obrera Metalúrgica. Está claro que argentino y peronista era, pero bueno. También hubo motivos diferentes. Todos tenían motivos, si se quiere, de alguna manera, para terminar con la vida de Rucci. Por un lado, la AAA quería, igual, si bien todavía no estaba establecido en sí, la AAA todavía no había saltado a la luz, y había comandos ya actuando, que después se daría a la luz como la AAA. Y López Rega tenía motivos para querer acabar con la vida de Rucci, ya que Rucci era un hombre muy cercano a Perón, a quien Perón había dicho que lo quería como un hijo. Y López Rega no quería que haya gente cercana a Perón, salvo él. Por eso mismo, inclusive su esposa, cuando muere Perón, Isabelita sale a decir que había muerto Rucci, y sin embargo, que había muerto Perón, y sin embargo, al poco tiempo, López Rega sale diciendo nuevamente que había muerto Perón, para mostrar la cercanía que quería tener López Rega con Perón, que quería ser el único cercano a Perón. Por lo tanto, es una de las posibilidades que lo haya matado, ha sido ordenado por López Rega el asesinato a Rucci. Y la otra posibilidad, que también es muy probable, es el asesinato a Rucci por parte de la organización política militar Montoneros. Por numerosos motivos, por ejemplo, la traición a la clase obrera que había tenido Rucci en numerosas oportunidades. Vamos a repasar un poco cuál fue la vida política del sindicato de Rucci. En el 70 había asumido como secretario general de la CGT, y en el 73, en febrero, un par de meses antes de su muerte, había creado la Juventud Sindical Peronista, movimiento que se involucra en la persecución a la juventud de trabajadores peronistas, que era el movimiento de las juventudes peronistas sindicales, que era la parte de la tendencia revolucionaria del peronismo. Rucci crea la Juventud Sindical Peronista para marcar el camino contra el clasismo sindical que estaba tanto por la izquierda socialista y la izquierda peronista. Rucci quiere marcar la cancha haciendo una especie de policía interna dentro de los sindicatos para ver hasta qué tanto se podía pelear. La Juventud Sindical Peronista también tuvo relaciones con la Unión Nacionalista Universitaria, que ha tenido casos probados de violaciones a los derechos humanos y en parte del genocidio que hubo. Ha habido condenas por ese tema, sobre todo en Mar del Plata, por ejemplo, en Bahía Blanca. En Mar del Plata, la seccional Mar del Plata de la Juventud Sindical Peronista hay notas que sacaban de esa época que decían que había que cazar a los montoneros. Uno de los referentes máximos de esa seccional era Hugo Moyano. Hugo Moyano fue condenado en 2008 a pagar una multa en su momento de 140.000 pesos, ya que una víctima de un atentado por la UCN que estábamos hablando antes denuncia que, entre otros, Moyano está involucrado con esta agrupación terrorista y por lo tanto es sentenciado a pagar esa multa económica. Después también la posición de la CGT
hoy claramente en día sigue inspirando en los devenires de la historia de Rucci. Como Rucci, por ejemplo, firma el pacto social entre el sindicalismo y las centrales empresariales, terminando traicionando también a su sector, favoreciendo más al empresariado argentino que a los trabajadores. Por lo tanto, sus peleas con tanto la CGT de los argentinos, la CGT seccional Córdoba de Tosco. Ahora vamos a escuchar un fragmento para terminar de hablar un poquito de esta parte. Las discusiones entre Tosco y Rucci en la televisión argentina. En este momento todavía podían discutir en la tele, pocos meses después. Tosco no podría más básicamente discutir con Rucci en la televisión argentina, porque tendría que ponerse básicamente la clandestinidad por la persecución de la AAA y demás, que es por lo que termina muriendo Tosco, porque no se puede tratar su enfermedad como correspondía por estar perseguido. Mientras tanto, Rucci, hoy la hija de Rucci, por ejemplo, apoya al gobierno de Javier Milei, y la mujer de Rucci dice que hay que ver las dos partes de la historia. Bueno, vamos a escuchar un poquito ahora la discusión entre la burocracia sindical y el clasismo sindical encarnados en este espacio entre Rucci y Tosco. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, yo no soy... Rucci, no manejo hágase la pregunta a usted. Perdón, ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Ahí están escuchando este debate en la televisión, en el programa de Sofovich. Este archivo histórico fue recuperado por el programa de Felipe Piña, el historiador en la TV pública que tenía, gran programa de Felipe Piña. Para mí uno de los historiadores que más me gusta. Vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar rotundamente de tema si se quiere, ya que vamos a hablar ahora un poquito de deporte, que es algo que también nos gusta hablar acá. Debido a las expresiones del expresidente de Valencia de España, Paco Roig, que declaró: el Real Madrid son 8 negros y 2 extranjeros blancos. Si bien esta declaración, como lo dijo, es muy mala, la verdad, porque claramente hay un sesgo racista y demás, que es totalmente repudiable, la manera de que lo dijo, que claramente tiene una manera despectiva. Sin embargo, creo que esto da pie a hablar de un tema que sí es interesante para hablar, que es cómo, a partir del fin de los cupos de extranjeros en el fútbol europeo, hay equipos que prácticamente tienen todos los jugadores que ninguno es de su país. Esto me parece mal, ya que desde que pasa esto es mucho más acotado la cantidad de equipos que compiten. Por ejemplo, la cantidad de equipos que pueden ganar la Champions, ya que pueden tener los equipos grandes jugadores de cualquier parte del mundo.
aumentando mucho más la diferencia entre los equipos más poderosos de los más débiles. En otra época, los equipos más importantes de los países que estaban fuera de las grandes 5 ligas, que son la liga inglesa, la italiana, la española, la alemana y italiana, inglesa, francesa, española y alemana, podían ganar la Champions. Por ejemplo, el Ajax, por ejemplo, el Estrella de Bucarest y demás equipos de los demás países que por lo general tenían los mejores jugadores de sus países, estaban en esos lados. Pero esto ya no existe más. Los mejores jugadores rusos, los mejores jugadores holandeses no están más ni en Holanda ni en Rusia, sino que están en las principales ligas de Europa o en Arabia, cobrando mucha plata también. El fútbol cambiaría para siempre el 15 de diciembre del 95 con la ley Bosman, que establece que los jugadores con pasaporte de algún país de Europa no cuentan como extranjeros debido a la Unión Europea. Tampoco un jugador, por ejemplo, argentino que tenga su abuelo italiano se puede nacionalizar italiano, y teniendo la doble nacionalidad no cuenta como extranjero para jugar en cualquier equipo de Europa. El último club donde había jugado Bosman no le querían pagar. Recordemos también que, por ejemplo, hasta la ley Bosman, si un jugador se quedaba libre, igualmente el equipo que lo comprara tenía que pagarle al club una indemnización. Que es cuando, qué sé yo, Salvio se quedó libre de Boca, cuando lo compraron de México, el equipo mexicano te había dado plata a Boca aunque Salvio se haya quedado libre sin contrato. Esto termina con esta nueva ley del fútbol. En el 90, Jean-Marc Bosman, el jugador belga de 26 años, formaba parte del Real Fútbol Club Liga de Bélgica y su contrato estaba por caducar. Es decir, había cumplido el plazo convenido. Ante esto, el club le propuso renovar el vínculo por un año, pero con una considerable baja salarial del 75%. El belga se opone, el mediocampista, y lo pone en la lista de transferencias. Y todo parecía cerrado para que el jugador pase a ser parte del plantel del Dunkerque, pero el equipo donde él jugaba anteriormente, de Bélgica, pide 11.000 francos belgas para que el equipo lo compre, y el otro se niega. Y por ende las negociaciones no prosperan, y a partir de allí Bosman comenzó la batalla legal, que desembocó en la ley. El jugador presentó una demanda contra el RFC Liga, alegando que se estaba quebrantando el derecho de libre circulación de trabajadores de la Unión Europea, establecida en el 89. En otras palabras, que no le habían permitido negociar libremente su pase pese a haber quedado libre de su equipo. Durante los 5 años de disputa legal, que fue lo que duró el juicio, la carrera deportiva de Bosman sufrió un declive notorio, sin poder asentarse en ningún club y jugando en total menos de 20 partidos. Fue traspasado sucesivamente del Saint-Étienne de Francia, sin costo, al Saint-Denis, luego al Charleroi, y finalizó su carrera en vice de su país en 1996. Sin embargo, pese a pasar sin tanta gloria por su carrera deportiva, hizo un cambio gigante en el fútbol, ya que a partir de ahí se marcó un antes y un después. Si bien en teoría es razonable que los jugadores puedan acordar libremente con los clubes para ver en qué país jugar, esto también trae consigo toda la desigualdad y el desequilibrio futbolístico que estábamos hablando antes. También en el fútbol sudamericano, antes los grandes jugadores, por Riquelme y demás, se quedaban jugando muchos años en el fútbol argentino, porque también era más difícil que un jugador sudamericano pueda jugar en Europa, porque cumplía cupo extranjero de los 3 extranjeros que podían tener los clubes. Hoy eso no existe más, así que es mucho más fácil llevar jugadores de cualquier parte del mundo, lo que desequilibra el fútbol a nivel mundial. Y después también termina siendo un poco injusto que un jugador quede libre y pueda negociar con el club que quiera. Para mí, al menos a mi entender, porque un club le compra a un jugador, le paga el sueldo por 4 o 5 años, le paga millones y millones, y después el jugador un día decide que no quiere jugar más en el club, espera que se venza su contrato, y a veces sí, antes incluso que se venza su contrato, negocia con otro club y termina yéndose libre. Por ejemplo, Salvio, Boca lo compró por $7,5 millones en el año 2018, siendo uno de los fichajes más caros de Boca, rompiendo el mercado en ese momento. Y después Salvio en 2022 se termina siendo libre de Boca, después de que Boca le tuvo que pagar 4 años el sueldo, pese a que Salvio en 2021 estuvo 6 meses lesionado, por ejemplo, cuando se había roto los ligamentos cruzados, y Boca, como corresponde por supuesto, le siguió pagando el sueldo, y sin embargo Salvio después se terminó yendo gratis.
Cosa que me parece la verdad realmente injusta para los clubes de fútbol que un jugador se termine yendo gratis así. Por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las canyengas quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. No sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y renovado, recordar de aquel pasado la gloria guapa de ventarrón. Radio con aguante. Piezas de realidad. Ir empezando los últimos segmentos del programa. Estuvimos escuchando Ventarrón de Carlos Gardel. Después también es una película, Ventarrón, una película mucho más nueva, no de Gardel. Está interesante la película. Nombran el tango un par de veces, si bien es medio rara la película a comparación del tango. Está buena la película, la verdad que está entretenida para mirar. Está en YouTube la película, así que bueno, es bastante recomendable. Ahora vamos a hablar un poquito de efemérides. Por ejemplo, en 1902, un 27 de septiembre, se funda el Club Atlético Tucumán. Un grupo de profesores encabezados por Agenor Albarnoz funda el Club Atlético Tucumán en una vieja casona en la calle Rivadavia de la capital tucumana. Después, por ejemplo, en el 1930, se funda la Confederación General del Trabajo, a raíz de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas, revolucionarios, comunistas e independientes con el fin de generar una central unitaria y pluralista. Fue la fusión de la Unión Sindical Argentina con la Confederación Obrera Argentina. Después también, por ejemplo, en el 74, el abogado e intelectual marxista trotskista Silvio Frondizi, uno de los hermanos del expresidente Arturo Frondizi y también hermano del exdirector de la UBA, fue asesinado a balazos por miembros de la banda terrorista Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. En este operativo también sería asesinado su yerno. Esto fue uno de los más recordados de los actos de la AAA, ya que había sido primero a un hermano de un expresidente y segundo a un dirigente político de bastante importancia como era en su momento Silvio Frondizi, que hay varios libros que ha escrito. Después, ya para ir a la actualidad, por ejemplo, una de las noticias, ha aumentado la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, cosa que se ve claramente, no hace falta
que sea publicado por el INDEC, aunque bueno, está bien que lo publiquen obviamente. Ha aumentado el coeficiente de Gini del 0,446 al 0,467, llevando a la mayor desigualdad en el país desde 2008. Incluso en pandemia no hubo tanta desigualdad. Bueno, el coeficiente de Gini, recordemos, es un coeficiente donde en 1 es un caso imposible, toda la plata está representada en una sola persona, y 0 es un caso también hipotético en el que toda la riqueza queda depositada en una sola persona, en todas las personas por igual. Ambos casos son imposibles, pero bueno, más cerca del 0 esté, más igual es una población, más cerca del 1 esté, más concentrada está la riqueza. Por lo tanto, sigue aumentando la concentración de la riqueza en la Argentina liberal de Javier Milei. Se han anunciado aumento de las prepagas también. Para una buena noticia para los que tenemos prepaga, Swiss Medical con un promedio ya ha aumentado 4,1%, van a aumentar. Galeno comunicó un 4,5% de aumento, mientras que el Hospital Italiano informó un 5,86%. Y Ominic aumentó un 5,9%. Arcor Salud un 8,4%, duplicando el valor del IPC, de la inflación inclusive. También va a aumentar el Subtec, que va a aumentar un 16,46%, pasará a 757 pesos, en tanto la tarifa premetro valdrá 264%. También se van a aumentar los alquileres por la índice de control de locación, que subió un 237,9%. Bueno, básicamente también 4% aumentarán los colegios privados de Capital y Gran Buenos Aires. Combustibles por la caída del barril del petróleo bajan hasta el 3% las naftas y el gasoil. Bajará un 3% en promedio las dos versiones del gasoil, mientras que las naftas premium super descenderán 1,5%. Bueno, la único que baja en este caso es la nafta. Claramente el gobierno de Milei, preocupado por la gente trabajadora, aumenta las prepagas, preocupado por el pueblo y contra la casta, aumenta el subte, ya que como sabemos la casta viaja en subte. Después también aumentó la pobreza. El índice de pobreza llegó hasta el 52% de la población, 52,9% para ser exactos, llegando a 8 millones de indigentes en el país y a 25 millones de personas en situación de pobreza. En otra época, al menos en Argentina, la comida era barata. Los pobres tenían mejor alimentación que en otros países, pero bueno, claramente con todas las operaciones de la sociedad rural y eso se fue terminando en nuestro país también. Y hoy en día tenemos 8 millones de personas que están en indigencia, o sea que no logran completar la canasta básica alimentaria. También hay multinacionales que se van del país, ya 8 en lo que va del año. Menos mal que el presidente venía a traer las grandes inversiones con la ley RIG y demás. HSBC, Xerox, Clorox, Preduntial, Nutrien, ENAC, Fresiums, Medical Scar, Protoc, Aigambe son la lista de los que podrían también irse del país en los últimos meses. Por lo que el gobierno de Milei está claro que a las empresas internacionales poco le importa si el gobierno es liberal, si el gobierno es peronista y demás. Lo que le importa es hacer guita. Y si baja el consumo también va a caer la rentabilidad de las empresas, algo de las empresas de los bancos y demás. Renunció también el ministro de Salud, Mario Russo, que según él al menos fue por motivos personales. Un nuevo funcionario que se le va a Milei. ¿Cómo serán los que van a venir ahora? Hay que ver. Me acuerdo también con el macrismo, que decían que Macri decía que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Me acuerdo que había un meme cuando empezaron a ir funcionarios que decían: si este es el mejor equipo de los últimos 50 años, no me quiero imaginar como solo suplentes. Pero bueno, esto es un poco de la actualidad del país, como siempre acá, dando malas noticias. No porque nos gustan malas noticias, sino porque las noticias... Iba a decir de que asumió Milei, pero desde antes igual vienen siendo bastante negativas para el país en los últimos 10 años, para ser generoso. Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Le agradezco a Marcos, acá el operador como siempre. Y bueno, hasta el próximo viernes. Recuérdenos seguir en nuestro Instagram, Radio Con Aguante y Radio Contra Hegemonía 2024. Nos vamos a despedir con una canción de 2 minutos, que justamente dura 2 minutos también la canción, como es Como Caramelo de Limón.
Radio con aguante. Piezas de realidad.